Hoy nos vamos a divertir con un proyecto chulísimo y colorido en resina. Y a la vez probaremos un nuevo juguete o máquina que me han mandado desde Resiners. Una máquina de eliminación de burbujas en su nueva y última versión Lite. Sencillísima, fácil de utilizar y muy práctica. Acompañadme, comenzamos. Esta nueva pieza que incorporamos al taller no tiene ningún misterio y se compone de 3 piezas. Sí, habéis escuchado perfectamente. Viene perfectamente embalada, con unos colores chulísimos en su exterior. Desprecintamos, abrimos en la caja y sacamos las 3 piezas de que se compone este nuevo artilugio. Por supuesto, con su garantía de compra, un pequeño folleto de instrucciones con código QR que nos redirecciona a vídeos tutoriales donde nos explican lo básico que tiene el funcionamiento de esta máquina, que vais a ver que es sencillísimo. Y las 3 piezas de las que os comentaba se compone la tapa o motor de esta máquina, junto con el único botón de encendido y apagado que tiene, con el que nos vamos a manejar, una campana contenedora de metacrilato y el enchufe a la red. En la caja de información del vídeo os dejaré el enlace a la web y a diferentes opciones de compra en diferentes plataformas. Esta versión más moderna, nueva, un poquito más pequeña que la máquina con la que salieron al mercado, además de un precio atractivo muy competitivo, tiene un fácil manejo que veremos a continuación y un único dato súper importante a tener en cuenta si vamos a realizar la compra: escoger el tipo de enchufe que se adapte a nuestro sistema eléctrico, europeo, británico, americano o incluso australiano. Uno de los pequeños inconvenientes que podemos encontrarnos cuando trabajamos con resina son las burbujas de aire que a veces estropean nuestros trabajos. Evitar estos pequeños inconvenientes y hacernos la vida más sencilla es una de las ventajas y características de esta máquina. Vamos a probarla y a ver qué os parece. Una vez que me he puesto los guantes, ya estoy preparada para iniciar el proceso de tutorial con resina. Voy a utilizar la eCreation de Resin Pro, una resina de acabado cristal con una densidad media, ni demasiado espesa ni demasiado líquida, que se mezcla en una proporción 100-50 o 2 componente A, 1 componente B, como aparece en el etiquetado. Pesaré ambos componentes y en esta ocasión voy a ensañarme un poquito removiendo y mezclando la resina. Crearé quizás más burbujas de las estrictamente necesarias para comprobar la fiabilidad y comportamiento de nuestra máquina. Vamos a llevarla al límite. Siempre os he contado que cuando hacemos la mezcla de resina intentamos hacerlo con movimientos envolventes y lentos para evitar precisamente que se generen burbujas. Como en esta ocasión vamos a utilizar una máquina que precisamente las va a eliminar, no sigo esos consejos. Pasados los 3 minutos de buenos meneos, introduzco la mezcla en un vaso transparente para que podáis visualizar bien el efecto de esta máquina dentro del envase y tapo con el motor o pieza superior, asegurándome muy bien de cerrar por completo, que encaje bien y que la pestaña o botón de eliminación de aire esté presionada, cerrada. Le doy al botón de encendido y hace un poquito de ruido. Lo que hace es mover un poco la máquina para expulsar el aire interior, de manera que vaya eliminando las burbujas de la resina y crear una cámara de vacío en el interior. Voy a acelerar muchísimo la imagen para no hacer este proceso muy largo, pero podéis ver que primero se generan muchas burbujas, digamos que va mezclando toda la resina y acumulando una cantidad bastante grande de burbujas y subiéndolas poco a poco, desplazándolas hacia la parte superior. Y poco a poco nuestra resina va quedando transparente por completo. Pasados esos 5 minutos,
decido parar el proceso y voy a mostraros el efecto en 2 tiempos. Nada más parar la máquina, ¿qué tengo que hacer? Irme a ese botón de presión o de creación de vacío. Voy a abrirlo y dejar el sonido original para que escuchéis cómo se despresuriza la parte interior. Y después os mostraré qué es lo que ocurre en la resina cuando precisamente abrimos este botón. Sale el aire y mirad la resina. Toda esa capa de burbuja superior desaparece. Queda una pequeña marca o rastro en el borde. Este proceso lo he hecho ya 3 veces desde que tengo la máquina. Pasados 2 minutos desaparecen por completo esas pequeñas burbujitas. Pero si fueran demasiadas o queremos continuar con el proceso, podemos volver a repetir un par de minutos colocando la resina en el interior y dándole de nuevo al on. Mi primer experimento será con la resina sin teñir. Un molde circular de posavasos. En lugar de teñir la resina, depositaré pequeñas gotas de color sobre el molde con tintas piñata al alcohol. Diferentes colores, unos pegaditos al lado de otros, incluso colores metalizados, un cobrizo y un blanco perlado. Y desde el centro voy a verter una pequeña cantidad de resina, sin llegar a cubrir el molde por completo. Me quedo a 1 o 2 milímetros del borde. Y sigo jugando con pequeñas gotas, tinta blanca piñata, que muevo una vez vertidas con un palillo o palo de brocheta. Y finalizo repitiendo este mismo paso de dejar pequeñas gotitas caer con el color blanco perlado o metalizado. Y esta pieza la voy a dejar ya catalizar, curar y a ver cuál es el resultado mañana. En este caso dentro de unos minutitos. El resto de resina la voy a teñir. Voy a realizar una pieza para contener este posavasos y otros que vaya creando en veces sucesivas. Una pequeña cajita, vaya. Utilizaré pigmentos mica en polvo, colores irisados, en un tono cobrizo, azul, violeta y un morado muy oscuro, casi negro. El color ha quedado raruno. Es un malva gris, no sé bien determinarlo. Así que, de perdidos al río, le incorporo unas gotas de tinta piñata en color cobrizo. Y con todo esto me voy de nuevo a la máquina, a la Air Bubble, ya que lo he removido bastante y he incorporado nuevas burbujas a la mezcla. Mismo proceso de la vez anterior. Introduzco el vaso dentro de la campana, lo tapo herméticamente con la tapa y asegurándome de que el botón de despresurización está bien cerrado. Le doy al on y en esta ocasión no llego a esperar 5 minutos. Con algo menos creo que ya deja de tener burbujas, aunque en imagen es muy difícil de apreciar porque el color de la resina ha quedado bastante opaco. Y cuando percibo que ya han dejado de subir a la superficie, apago y despresurizo. Para el pequeño portaposavasos, vaya trabalenguas, voy a improvisar. Voy a incluirle unas mini bolitas de plástico transparente, unas piececillas que le van a dar volumen y cierta transparencia, o eso creo, al resultado final. Vierto una cantidad en el interior del molde, aunque intuyo que después estas piezas se van a mover libremente, ya que son plásticas y seguro que van a flotar. Y en lugar de utilizar purpurina, utilizo letras chiquititas holográficas. Las habíamos utilizado en algún tutorial anterior para realizar llaveros de resina con nombres. Estoy segura que le van a dar un puntito de luz y brillo a nuestro proyecto. Lo incorporamos a la mezcla. Remuevo, ahora sí, despacito y vierto sobre el molde. Para que la resina penetre bien, que se filtre por todos los huecos que van dejando esas pequeñas piezas de metacrilato o de plástico que hemos incorporado, le doy pequeños golpecitos al molde sobre el tapete, muevo un poco la parte exterior para que vaya fluyendo y cayendo o cubriendo bien todos los huecos y evitar así ausencias o estropear la pieza. Relleno hasta cubrir por completo y el toque final.
unas gotas de tinta piñata en color cobrizo y perla. Dejaré curar esta pieza junto al posavasos anterior. Y continúo porque me ha sobrado todavía resina. Vamos a seguir rellenando moldes. Esta vez trabajaré sobre la mezcla que ya tengo. Recupero un pequeño molde de un vaciabolsillos con forma de ala, sobre el que había vertido una pequeña cantidad de resina en alguna ocasión anterior que me hubiera sobrado y ahí había quedado relegado en el olvido. Lo voy a rellenar y cubrir con esta nueva mezcla, pero antes de hacerlo no me resisto a incluirle un poquito de purpurina. Vierto sobre el molde, pequeños golpecitos para que la resina se expanda y llegue bien a todos los huecos y un nuevo molde relleno. Vamos a esperar 24 horas a que cristalice, fragüe, polimerice esta resina y vamos a ver el resultado final. La capa superior del posavasos tiene una generosa cantidad de tintas al alcohol y se ha quedado rugosa. Lo solventaré después añadiéndole o incluyéndole una nueva capa de resina transparente por encima para proteger esa zona y darle un mejor acabado, pero eso ya lo haré fuera de cámara. Desmoldo y me gusta muchísimo el efecto de la tinta junto con la resina. Un efecto Petri, creo que lo llaman, o efecto explosión incluso en algunos lados, aunque para esta técnica hubiera sido mejor utilizar una resina más densa. Ya me conocéis, me encantan los colorines, sobre todo si son muy llamativos, y esta no podía ser menos. Intento buscar alguna micro burbuja que se haya quedado en el interior de la resina. Al menos en esta pieza no percibo ninguna. Vamos con la siguiente. La cajita tiene una base, como había intuido, un poquito irregular, porque han flotado esas mini piezas transparentes que le habíamos incluido. Curiosamente, a mí la superficie me gusta. Un veteado tipo mármol de las tintas piñata metalizadas y base rugosa. Aún no tengo claro si voy a cubrir esta base, como os comentaba, con el posavasos. Desmoldo y mirad qué efecto tan curioso. La verdad es que el color no es muy agradecido. No he tenido yo la mano fina para hacer el color de fondo. Es raruno. Las medias bolitas transparentes le dan su punto. Esos agujeritos o mini burbujillas que veis en el interior son parte de esas bolas de plástico transparentes, no burbujas de la resina. Y las letras holográficas le dan su punto ochentero. Mirado al trasluz y los bordes exteriores de la caja están perfectos. Vamos a desmoldar la última pieza, esa bandejita ala. Esta pieza tiene otro punto porque, como os decía, la base o la primera capa de resina que ya estaba previamente curada es de algún resto de otro trabajo, no recuerdo de cuál, que me había sobrado y tiene un tono iridiscente bastante chulo, además del puntito brillante que le da la purpurina. Eso sí, coincide en los tres casos anteriores, ni una burbuja interior. Me parecía poco un único posavasos para el proyecto de esta semana. Qué triste no poder lucir este precioso conjunto frente a más de un invitado. Dicho y hecho, reutilizo el molde anterior, rebusco entre mis moldes y encuentro otro de similares características y medidas que encaja perfectamente, recurro a las tintas piñata, al alcohol y a repetir el proceso anterior. En uno de los dos vertidos añado tinta piñata en color blanco y en el otro no. Después veremos que el resultado más o menos es similar, aunque no igual por completo. Todos varían un poquito, es que jugar con los colores es lo que tiene. Y en ello también radica la belleza y singularidad de estas piezas.
Ya me conocéis, no podía ser de otro modo. Cubro la parte posterior de estas dos piezas y antes de nada le he incluido 2 pegatinas holográficas doradas y 2 mensajes motivadores. Anything is possible, nothing is impossible. Sí, estáis viendo bien, tiene una errata de escritura. Bueno, me di cuenta antes de cubrir con resina, pero decidí incluir igualmente este texto. Es más, tengo 2 pegatinas iguales. Seguiré con esta serie de posavasos cuando me vaya sobrando resina de otros proyectos. Qué menos que realizar media docena de ellos. Bueno, familia, visto bueno a la máquina de eliminación de burbujas Airless Little de la marca Resiners. Dupla perfecta con la fantástica calidad de la resina de Resin Pro. Que las burbujas no arruinen tus proyectos. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!